Le doy la bienvenida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo a esta mañana que el Señor nos trae para poder seguir aprendiendo de su palabra, ¿no? Amén. Vamos a orar para dar inicio a la clase de esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por traernos, gracias por levantarnos temprano, Señor. Te pedimos que esta mañana, Señor, tu Santo Espíritu nos pueda guiar, darnos sabiduría, ayudarnos, Señor, a poder meditar en tu palabra, Señor, para seguir aprendiendo, Señor, de cómo quieres tú, Señor, que nosotros vivamos, Señor. Ayúdanos en este nuevo libro que vamos a empezar, Señor. Ayúdanos, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Te pido también, Señor, que apresure los pasos de mis hermanos que aún faltan llegar, Señor. No permita, Señor, que el enemigo ponga piedras de tropiezo, Señor. Apresura sus pasos, Señor. Tráelos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Amén. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Tomen asiento, hermano. Entonces, como les decía, hoy, la semana pasada ya habíamos iniciado, ¿no?, con la introducción, el estudio de este nuevo libro que vamos a llevar de Primera de Pedro, ¿no? Y lo primero que creo que es importante cuando estamos estudiando cualquier libro de la Biblia es preguntarnos algunas cosas, ¿no? Y la primera es, ¿qué estamos leyendo? ¿Es un discurso? ¿No? ¿Es una historia? ¿Un poema? ¿Una carta? ¿Qué es lo que estamos leyendo en la Biblia? Entonces, eso nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a entender el mensaje que Dios quiere hablarnos, ¿no?, cuando leemos cualquier libro de la Biblia. Así que, ¿qué estamos leyendo en esta mañana? Es una epístola, ¿no? Es una carta, ¿no? Una carta de Pedro, ¿no? Y como tal, como una carta, ¿no?, tiene un formato, ¿no? Formato de las cartas que había en el mundo antiguo, ¿no? Y aquí se presenta, ¿no?, el autor de la carta, ¿no?, que como vimos la semana pasada con la hermana Rosario, no es siempre el que le escribe, ¿no? O sea, es el autor, pero no siempre es el mismo el que escribe, ¿no? Porque muchas veces en el mundo antiguo estaba el que dictaba, ¿no?, y también estaba el que escribía, ¿no?, el escribano, ¿no? En este caso, el autor es Pedro, ¿no?, pero por la mano de Silvano, como vimos la semana pasada, ¿no?, en el capítulo 5. Silvano era un hermano en la fe que ayudó a Pedro. Y esto era algo muy común en el mundo antiguo, ¿no?, que se dictaban las cartas y había un escribano que escribía. Entonces Pedro vendría a ser el remitente, ¿no? Ahora, ¿a quién va destinada esta carta? Ahí mismo lo dice, ¿no? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos iba dirigido esta carta, ¿no? Y por tercer
punto, tiene el típico saludo que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Donde Pedro y Pablo usaban un saludo, ¿no? Que era una combinación del griego, ¿no? Y del judío, ¿no? Gracia, que es en griego, charis, con el saludo judío, shalom, ¿no? Por eso es gracia y paz, dice, ¿no? O sean multiplicadas. Entonces, esta parte, ¿no? Estos dos versículos es lo que se conoce, ¿no? Como el prescrito, ¿no? El prescrito de la carta. Esa palabra prescrito significa antes de escribir. O sea, es una introducción a lo que va a comunicar a partir del versículo 3, ¿no? Este versículo 1 y 2 es una presentación de la carta que hace Pedro, ¿no? A los hermanos a quienes va dirigido, ¿no? Entonces, en el versículo 1 vemos ahí que empieza como un nombre, ¿no? Pedro. Y ya vimos la semana pasada, ¿no? Con nuestra hermana Rosario, que nos dio la introducción a esta carta, parte de la vida de Pedro, ¿no? Él es el que escribe esta carta, ¿no? Es el autor de la carta, pero el que escribe es Silvano. Pero ciertos comentaristas y teólogos dudan de que Pablo no haya sido inclusive el autor, ¿no? De esta carta. ¿Y por qué lo dicen? No, dice porque está escrito en un griego muy intelectual, ¿no? Y Pablo era un hombre del vulgo, un pescador, no tenía educación, ¿no? No había ido a la escuela. Pero no olvidemos, no debemos olvidar esto, que Pedro es un hombre, pues, que estuvo en todo el ministerio de nuestro Señor Jesús al lado de él, ¿no? Y al estar al lado de él, Pedro pues creció mucho, tanto en el área espiritual, en el área intelectual, emocional, y en cómo relacionarse con las demás personas. Hermano, cuando nosotros estamos cerca de Jesús, uno comienza a crecer en todas las áreas, sea la intelectual, emocional, ¿no? Espiritual. Y comienzas a desarrollar ciertas habilidades que de repente hasta tú mismo te puedes sorprender, ¿no? Tal vez tú cuando veniste al Evangelio o los caminos del Señor, nunca te viste de maestra de escuela bíblica para los niños, porque de repente hasta los niños no tenías paciencia, ¿no? Cuando estabas en el mundo, no tenías paciencia para los niños. Y tú seguro dirías, pues no, ¿yo qué voy a enseñar a niños? No. Sin embargo, cuando has venido a los caminos del Señor y el Señor ha cambiado tu corazón, ha transformado tu corazón, pues ahora enseñas a los niños, ¿no? O de repente también a los adultos, ¿no? Pues en mi caso, como les comentaba a los hermanos de Belén, yo era poco de hablar, ¿no? No soy de hablar mucho, no soy mucho de conversar. Entonces, a los hermanos les digo, pues si ustedes me ven aquí parado, no es porque Dios sea el que esté hablando, ¿no? Es el que la palabra de Dios es lo que te ayuda, ¿no? Lo que te ayuda a hablar, el Espíritu Santo es el que te ayuda a hablar. Entonces, así hay muchas personas, ¿no? Que cuando vienen los caminos del Señor, ellos mismos se van a sorprender de cómo, al estar con Jesús, desarrollas, ¿no? En tanto en el área espiritual, intelectual, emocional. Y eso es lo que le pasó a Pedro, ¿no? Eso es lo que le pasó a Pedro. Por eso la gente o los teólogos, ¿no? Se sorprende de que Pedro haya escrito esto, pero vemos que al estar con el mejor de los maestros, pues él aprendió mucho, ¿no? Después dice apóstol de Jesucristo, ¿no? Se presenta como Pedro y después dice apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que ha sido enviado, ¿no? Que ha sido enviado. Pedro fue comisionado, ¿no? Por Cristo para hacer su obra, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús le dijo, ¿no? Tú eres la roca sobre la cual edificaré mi iglesia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús le dijo. Después, antes de partir, ¿recuerdan cuando Él le dice, apacienta mi grey? O sea, el mismo Señor Jesús le comisionó a su iglesia, ¿no? Le encargó a su iglesia para que Él
lo guiara. Entonces vemos aquí a Pedro que se identifica como alguien que ha sido enviado a predicar el Evangelio. Ya dijimos que esta carta está escrita a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y qué son los expatriados? Como la misma palabra lo dice, ¿no? E inicia con expatriados. Ex, que viene del latín que está fuera, donde viene la palabra que nosotros comúnmente usamos como externo en español, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos el jardín externo, nos estamos refiriendo a un jardín que está fuera, ¿no? Fuera de la casa, ¿no? Pues esta palabra dice ex, significa externo, ¿no? Entonces notemos, hermanos, que la expresión expatriados empieza con la expresión ex, que en latín significa que está fuera. Entonces, cuando dice expatriado, quiere decir que están fuera de su patria, ¿no? Que están fuera de su patria. Nosotros, ¿no? como país, y nosotros también, ¿no? Como peruanos, hemos ido a otros lugares, ¿no? A otros países, ¿no? Un tiempo hubo eso de irse a Estados Unidos, tiempo del terrorismo. Tengo familia también que vive en Estados Unidos y otros países. Ellos también son expatriados. ¿Por qué? Porque no están en su patria, no en su patria de origen, ¿no? Están en otro lugar, ¿no? Pasando muchas veces dificultades. Aquí también nosotros tenemos, ¿no? Muchos hermanos también venezolanos, ¿no? Ellos también son expatriados. ¿Por qué? Porque no están en su patria, están fuera de su patria. Entonces, aquí Pedro le escribe a los expatriados, dice, que están fuera de su patria, y esto está relacionado con lo que vimos la semana pasada, ¿no? Con la dispersión que se produjo en Jerusalén, ¿no? Y ellos iban predicando el Evangelio a los lugares donde iban, ¿no? Al ser perseguidos, sacados de Jerusalén, ellos iban a estos lugares predicando el Evangelio. En el año 50 hasta finales de 60, dice, Roma estuvo gobernada por este emperador Nerón, ¿no? Nerón fue uno de los césares de Roma de ese entonces, uno de los más crueles, de los más sádicos. Este hombre incendió Roma e inculpó, ¿no? A los cristianos. Y ahí inicia una persecución tan cruel, tan agresiva contra los cristianos, ¿no? Y a esos cristianos es lo que Pedro les está escribiendo, ¿no? A ellos que fueron expatriados, fueron sacados de Jerusalén y llegaron a estos lugares, ¿no? A ellos es quien Pablo les escribe, ¿no? Para que ellos puedan enfrentar ese momento de persecución, de adversidad, que muchos cristianos, ¿no? En ese tiempo, en ese momento, fueron terriblemente torturados. Tan cruel dice que era Nerón, y eso lo contó la hermana también creo, que dice que Nerón, una manera de torturar y de matar a los cristianos era crucificarlos, ¿no? Echarles brea o aceite y prenderles fuego en las noches para que ello iluminara el camino por donde ellos venían, o si no en su jardín, ¿no? En su jardín y su palacio, dice que los crucificaba y les prendía fuego, ¿no? Esa era una manera de torturarlos a los cristianos, ¿no? Pero los historiadores dicen, ¿no?, que estos hombres a los cuales Nerón les prendía fuego, ¿no?, los torturaba, dice que morían alabando a Dios, dice que ellos cantaban, y esto enloquecía más aún a Nerón y apretaba más, ¿no?, la persecución. Entonces, la pregunta sería, ¿no?, ¿cómo es posible que estos seres humanos que están siendo torturados, estos cristianos que están siendo torturados, ¿no?, están siendo muertos, crucificados, siendo quemados vivos, morían, ¿no?, alegres, alabando a Dios cuando eran ejecutados de esta manera? Cuando nosotros, como cristianos, muchas veces, ¿no?, nos ponen una mala cara o nos dicen algo, entendemos mal, y ya no queremos venir a la iglesia. Nos resentimos y ya no queremos asistir.
¿no? Pero ¿cómo vemos aquí que estos hombres, a pesar de que eran torturados, muertos de esta manera, ellos alababan a Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos hicieron esto? ¿Cómo es posible que ellos reaccionaban así? Primero, ellos estaban entendiendo, o ellos llegaran a entender, y eso también debemos entender nosotros, que ellos estaban viviendo en el exilio. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. ¿Lo tienen? Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, estas personas alababan a Dios en medio de dolor, en medio de la persecución, de la tortura y de la muerte, porque sabían que este era un puente que los llevaba a la ciudad que Dios les había preparado, ¿no? En su mente había que este no era su hogar, este no era su patria, que ellos estaban de paso, nada más. Eso los llevaba a alabar, ¿no?, a Dios mientras estaban siendo torturados. Ahí mismo en Hebreos 11, pero en el versículo 13, más abajito, ¿no?, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Usted y yo, hermanos, somos peregrinos en esta tierra. Estamos aquí, ¿no?, de paso, estamos aquí, podemos estar, pues, ¿no?, 50, 60, 70, 80 años, y si Dios es bien bueno con nosotros, que Dios es bueno, podemos llegar a 90, 100, ¿no? Pero no pedimos mucho tampoco, ¿no? Pero comparado con la eternidad, dice, eso es nada, ¿no? Los años que nosotros podamos estar aquí, comparado con la eternidad, no es nada, pues. Nosotros estamos de pasadita nada más, ¿no? ¿Y a qué regiones fue escrita esta carta? ¿No? Fue escrita a un grupo de congregaciones que estaba en diferentes lugares, ya los mencionamos, ¿no? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, donde muchos hombres, mujeres y niños tuvieron que huir, escapar a estos lugares porque estaban sufriendo persecución, ¿no? Y estos lugares que he mencionado, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es lo que hoy conocemos como Turquía, ¿no? Asia Menor, esa región de Asia Menor, es el país que ahora con nosotros como Turquía, ¿no? Es decir, Turquía recibió el evangelio de primera mano, ¿no? Todos los cristianos fueron para allá. Imagínense ser los primeros cristianos y ahora ellos son musulmanes. Le dieron la espalda a Dios, pero ellos recibieron al Señor, ¿no? Según estudios, hermanos, que se han hecho, se calcula que para esa época en que se escribió esta carta había alrededor de 80,000 cristianos en esa región que hoy es llamada Turquía, lo cual era bastante para la época, considerando que la población en ese tiempo no era mucha, ¿no? No eran muy grandes. Hablar de 80,000 cristianos era realmente algo significativo, ¿no? Y a todos ellos va dirigida esta carta. Ahora, notemos que aunque el versículo 1 dice que ellos son expatriados, ¿no?, están fuera de su patria, la contradicción con el versículo 2 dice que son elegidos. Expatriados, elegidos según la presencia de Dios Padre. Es interesante, hermanos, que en el griego e inclusive en algunas traducciones, la palabra expatriados y elegidos van juntos, ¿no?, uno al lado de la otra. Es decir, que lo que originalmente se escribió fue a los expatriados elegidos, ¿no? Ahora Pedro va a explicar en qué consiste esta elección, ¿no?, porque habla de elegidos. En el versículo 2, ¿no?, elegidos según la presencia de Dios Padre. Note que la palabra que está usando aquí no es presencia. Muchas veces nosotros leemos rápido y en vez de decir
Presciencia, decimos presencia, ¿no? Presciencia, hermanos, significa antes de la ciencia, ¿no? ¿Y qué es la ciencia? Es el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es la presciencia? Es el conocimiento anticipado de Dios, ¿no? Esa es presciencia, ¿no? Y esta palabra, hermano, solamente aparece dos veces nada más en el Evangelio, ¿no? Y justamente las dos veces la utiliza Pedro, ¿no? En este versículo, capítulo 1, versículo 2, lo usa, ¿no? Esta es una de esas veces cuando habla de los elegidos. Son elegidos según la presciencia de Dios. Y la otra vez es en el día de Pentecostés, cuando Pedro anuncia el Evangelio y dice que el Señor fue entregado de acuerdo al anticipado conocimiento del Padre, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 23, ¿no? Y aquí este anticipado conocimiento se traduce, ¿no?, como presciencia. Es la misma palabra que está aquí, ¿no? Entonces, presciencia es el anticipado conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuándo es entonces que Dios nos eligió? Si Dios nos eligió por su anticipado conocimiento, es decir, por su presciencia, entonces significa que esta elección ocurrió antes de que todas las cosas ocurrieran, ¿no? Antes de que todas las cosas ocurrieran. Porque si la elección hubiera sido cuando las cosas ya hubieran ocurrido, entonces no hablaríamos de presciencia de Dios, sino hablaríamos de ciencia de Dios, nada más, ¿no? Pero esto ocurrió antes de que todo fuera hecho en la eternidad pasada. Hablamos de la presciencia de Dios, ¿no? Esto, hermanos, de que Dios nos haya elegido antes de la creación del mundo, como dice en Efesios 1:4, antes de que nosotros mismos hubiésemos nacido, ¿no?, nos deja ver que la elección de Dios es una elección que Dios la hace de acuerdo a su voluntad soberana, ¿no? Y no por méritos o cualidades que nosotros podamos creer que tenemos, ¿no? No somos elegidos por algún mérito que nosotros tengamos, porque nosotros, ¿qué mérito tenemos? Ninguno, ¿no? Sino que somos elegidos por la voluntad soberana de Dios, ¿no? No es como algunos dicen, ¿no? Algunos dicen eso, ¿no? Que Dios sabía que una persona iba a tener fe, entonces por eso le escogió, porque vio que iba a tener fe. Si fuese así, entonces el mérito sería del hombre. Pero la elección es de Dios y es incondicional, porque depende solamente de su voluntad. Por eso es que dice que fue hecha antes de que nosotros fuéramos creados, antes de que las cosas se realizaran, ¿no? Ahora, alguien puede decir, no, pero está hablando de la presencia de Dios, entonces Dios sabía anticipadamente que ese hombre se iba a arrepentir, que ese hombre iba a creer en él, que lo iba a recibir, o tal vez que lo iba a rechazar, ¿no? Por eso leemos en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Sabemos que la palabra santificar significa ponerte aparte, ¿no? De ahí viene santos, ¿no? Santos son apartados, ¿no? Para Dios. Entonces la palabra santificar significa ponerte aparte, o poner aparte. Entonces, ¿quién puso apartes a los elegidos? Según aquí el texto, dice que fue el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que está eligiendo? ¿Quién es el que está separando? Es Dios, ¿no? Dios es el que está eligiendo, Dios es el que el que está separando. No es el ser humano el que se aparta. No es que Dios viera de antemano que se iba a separar, por eso lo eligió. O que iba a dejar de pecar, por eso lo eligió. No. Si llega a separarse es porque el Espíritu Santo lo santifica, es decir, la obra es totalmente de Dios, la obra es totalmente del Padre. Y continúa el versículo 2 diciendo, para obedecer, ¿no? La elección no se dio porque Dios vio que una persona iba a obedecer. No, es lo contrario, porque Dios lo elige, ¿no?,
es que el Espíritu Santo lo aparta para que llegue a obedecer, ¿no? Eso es lo que Jesús se refería, ¿no? Cuando él habló en Juan capítulo 15, versículo 16, cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, ¿no? Sino que yo os elegí a vosotros. Porque Dios nos eligió antes de que ni siquiera existiéramos. Es que nos apartó para obedecer. Ahora, Él nos ha elegido a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la bendición de ser elegidos, de ser separados, ¿no? Apartados para Dios, ¿no? Como también dice aquí en esta misma carta que estamos leyendo, o que estamos empezando a ver, ¿no? En capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, nosotros hemos sido escogidos, ahora somos parte de su pueblo, no pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para obedecer, ¿no? Y dice, y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no? No nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha llamado, no para que nosotros quedemos estáticos, inertes, sin hacer nada, sin predicar su palabra, sin compartir su palabra, sin evangelizar, ¿no? Sin compartir a otros para que ellos también sean parte del pueblo de Dios. No nos ha llamado para eso, ¿no? Por eso acá dice que nosotros ahora somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que anunciemos, para que prediquemos, para que evangelicemos. Para eso nos ha llamado, para eso nos ha escogido Dios, ¿no? Pero a veces nosotros hacemos oídos sordos de lo que Dios nos dice, ¿no? Y tal vez nuestras prioridades están en otras cosas, ¿no? Y no en las cosas de Dios. Ponemos más énfasis en las cosas de aquí, cuando antes hemos leído que nosotros estamos de paso nada más, ¿no? Dice que nosotros debemos poner las miradas más en las cosas celestiales que en las cosas terrenales, ¿no? Para eso hemos sido escogidos por Dios, para dejar de mirar aquí. Por eso dice que los cristianos en ese tiempo los torturaban, los mataban, ¿no? Los crucificaban y ellos cantaban. ¿Por qué? Porque sabían, ¿no? Que ya se iban a su patria, ¿no? A su patria celestial, la Nueva Jerusalén. Ellos se iban para allá. Esa era la alegría que ellos tenían, ¿no? Claro, la gente del mundo, ¿qué le dirían? Estos tan locos, ¿cómo pueden cantar cuando los están torturando? Nerón mismo se enfurecía, ¿no? Por eso se enloquecía más. Los comentaristas dicen, ¿no?, que Nerón era tan cruel que ahora ninguna persona se atrevería a ponerle Nerón a su hijo, ¿no? Solamente algunos perritos nomás se llaman Nerón, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto era la maldad de este hombre, pues que cuando tú vas, ¿no?, vas tú al registro, ni siquiera se te viene ese nombre a tu cabeza, pues, para ponerle a tu hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque era un hombre muy malvado, ¿no? Muy perverso. Pero vemos, ¿no?, como los cristianos que estaban en ese tiempo ya no añoraban tanto las cosas de aquí, ¿no?, sino las cosas celestiales. Por eso se iban de esa manera, ¿no?, cantando y alabando a Dios, ¿no? Luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Un día, hermanos, usted y yo creímos en Jesús, ¿no? Cada quien en su día, en su fecha, en el lugar que haya sido, ¿no? Pero ese día que usted recibió a Jesús, no es que ahí comenzó historia de relación con Dios, ¿no? No es ahí, sino su relación ya había comenzado antes de que usted naciera, antes de que sus padres nacieran, ¿no? Antes inclusive de que el ser humano fuese creado, ¿no? Antes de que los cielos y la tierra fueron hechas, cuando no había nada, solamente existía Dios. Ahí empezó nuestra relación con Dios, ¿no? En su presencia. Él decidió elegirnos porque quiso, por su soberana voluntad.
Y al elegirlo el Espíritu Santo, ¿no?, a cada uno de nosotros nos separó. Y por esta acción del Espíritu Santo es que usted y yo ahora obedecemos y debemos obedecer a Dios, ¿no?, para ser rociados por la sangre de Cristo. De manera que el día que usted se entregó a Jesús, ahí está completando una obra que había sido iniciada en la eternidad y que allí Dios la está terminando, no lo está perfeccionando cada día, ¿no? Por eso le digo, no es allí donde comienza la historia de nuestra relación con Dios. No es cuando hemos venido, no, nosotros ya habíamos sido escogidos, ¿no?, según la presencia de Dios desde antes de la creación del mundo, ¿no? De manera que si somos elegidos para creer, para obedecer, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, no es por nuestros méritos. Eso también Dios le decía al pueblo de Israel, ¿no? Yo no te he escogido porque tú seas el pueblo más grande, ¿no? Yo te he escogido, ¿no?, por amor, le decía, ¿no? Dios nos ha escogido por amor, ¿no? ¿Verdad? Dios nos ha escogido por amor, hermano. Nosotros no teníamos ningún mérito. Nosotros éramos enemigos de Dios, estamos enemistados con Dios, ¿verdad? Pero por amor, ¿no? Porque Él nos amó primero, nos ha escogido a nosotros. Tenemos esa bendición de ser parte de su pueblo. Y somos rociados con la sangre de Cristo. No es por nuestros méritos, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestras habilidades, no es por lo que nosotros somos. No es nada que nosotros hayamos hecho. Es por elección incondicional que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y estas personas así conocidas por el anticipado conocimiento de Dios, apartadas por el Espíritu, son destinadas a obedecer. Por eso hoy Pedro le dice, ¿no?, gracia y paz os sean multiplicadas. Como ya le dije, esta gracia y paz son dos palabras que unen, ¿no? Tanto Pablo como Pedro utilizan este saludo, ¿no? Gracia y paz. Es en griego y en judío, ¿no? La gracia es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que no es por mérito nuestro, es por la gracia de Dios. Y esa gracia es la que nos conduce a la paz con Dios. Y somos reconciliados con el Padre, por eso ahora tenemos paz, ¿verdad? Ahora tenemos paz. Así que el deseo y el saludo, ¿no?, de esta carta que escribe Pedro a todos estos expatriados, ¿no?, les dice a los creyentes, gracia y paz os sean multiplicados. Era justamente eso, ¿no? Que se multiplicara la gracia y la paz que ellos ya tenían, porque gracia y paz ya tenían. Por eso es que hacían lo que hacían cuando eran torturados y crucificados y quitándole la vida, ¿no? Ellos ya tenían gracia y paz. Pues sin la gracia y sin la paz, ellos no hubiesen sido creyentes, ¿no? Porque repito, la elección de Dios, la elección es de Dios y no de nosotros, los seres humanos. La elección lo hizo nuestro Señor, ¿no? Nosotros no hemos escogido a Dios. Nosotros no buscamos a Dios como dice en Romanos, ¿no? Él es el que nos busca, ¿no? Él es el que viene a nosotros. Nosotros no tenemos nada de bueno que ofrecerle a Dios. Él es el que vino. Él es que por amor, ¿no?, envió a su Hijo para que muriera por nosotros, para que quitara, ¿no?, la ira que estaba sobre nosotros, la ira de Dios que estaba sobre nosotros, ¿no?, envió a su Hijo para que todo aquel, dice, ¿no?, como dice en Juan 3:16, para que todo aquel creyera, no se pierda, mas sea salvo, dice, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros debemos imitar, ¿no? Debemos imitar ¿cómo se puede decir?, comportamiento, ¿no?, que tenían estos cristianos que estaban siendo perseguidos en ese tiempo. Nosotros actuar de la misma manera, ¿no? Nosotros como cristianos, hermanos, no estamos ajenos a tener problemas, ¿no?, a tener dificultades, a enfermarnos, a nada de ello, ¿no?, a pasar dificultades, enfermedades, qué sé yo, tribulaciones. Ninguno de nosotros, porque Cristo no prometió eso, ¿no? En su palabra nosotros podemos leer y nunca prometió eso, ¿no?, que no nos iba a pasar nada, que no íbamos a tener problemas. La promesa de Él es que Él siempre
iba a estar con nosotros, ¿no? En medio de los problemas, en medio de las dificultades, y eso era, ¿no? Eso era lo que a estos cristianos, a pesar de todo lo que les estaba pasando, tenían esa confianza, ¿no? De que al abrir sus ojos nuevamente iban a estar ante la presencia de Dios, ¿no? En la nueva tierra, en la tierra que ellos anhelaban, ¿no? Y ese es el deseo también debe ser de nosotros, ¿no? No aferrarnos tantas a las cosas de aquí, ¿no? Las cosas materiales. A veces nos aferramos mucho, aunque no es malo, ¿no? No digo que sea malo trabajar, estudiar, pero a veces nos aferramos mucho a ello y dejamos de lado las cosas de Dios. No, yo no tengo tiempo por ahora, así que a mí no, yo todavía no. Después, como si nosotros supiéramos cuándo vamos a partir, ¿no? Recuerden que nosotros estamos de pasada, no sabemos cuándo vamos a partir de este lugar, hasta cuándo Dios nos va a regalar la vida, no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Tiene que estar puestos nuestros ojos en las cosas celestiales, no tanto en las terrenales. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar para agradecer a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este nuevo libro que estamos empezando a estudiar, Señor. Esta carta, esta epístola del apóstol Pedro, Señor. Un hombre, Señor, al que tú transformaste, cambiaste totalmente, Señor. De él ser un hombre del vulgo, un hombre tosco al hablar, un hombre tosco al accionar, se convirtió, Señor, en uno de tus mejores siervos, y en esta misma carta, Señor, vemos cómo ya no era ese hombre tosco, iracundo, sino más bien trata a los hermanos como amados. Así también nosotros, Señor, si estamos, Padre, en comunión contigo, lleno de tu Espíritu, Señor, vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tal vez, Señor, no tenemos ni idea, Señor, de lo que tú puedes hacer con nosotros, Señor, si nosotros nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a vivir como los cristianos de aquellos tiempos, Señor, de poner nuestra mirada en las cosas celestiales, no tanto en las terrenales, Señor. Ayúdanos, Señor, y pon gracia y paz en la vida de cada uno de mis hermanos. Que la gracia y paz de Dios sea multiplicada en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.